Hola, hola, bienvenidos a Big Left, centinela de los últimos tiempos. Eh, yo me río, yo me río, lo tomo para la risa porque ya conozco lo que es YouTube. Ya conozco cómo funcionan ustedes, los consumidores de YouTube. Dije el domingo que estaba con tanta alegría, gozo espiritual, porque había ido a misa y estaba el día primaveral. Dije, voy a hacer un video, pero un video para que no venga mucha gente, para que vengan poquitos. Y yo siempre tenía en lo que yo voy contando, que conozco mi canal, siempre hace años ya que los que son interesados por los temas de Dios, llámese Jesucristo, Espíritu Santo, devoción a la Virgen María, etcétera, esas cosas, hablar de la misa o hablar de San Juan de la Cruz, son 700 seguidores que van a eso. Ahora estoy en 500. Han disminuido, o sea, está disminuyendo el amor a nuestro Señor Jesucristo. Disminuye. Aquí estoy con la bandera chilena en mi pecho. Disminuye. Puse un título que se llama, que el título es, el del video es La humildad infinita de Jesús. Es una meditación. Entonces la gente dice, no, no quiero nada con Cristo ni con Jesús. No, diga no. Y este debe hablar como un cura. No, señor. Yo lo que menos tengo es hablar como cura. Hablé con el corazón. Los curas a veces hablan con el corazón. A veces. Y cuando hablé sobre eh, ¿cómo se llama este huevón? Antiguo amigo mío, Juan Pablo Hermosilla. Estaba viendo la televisión, dije, este hombre está hablando cosas que no corresponden. Y hice un video hablando de Juan Pablo Hermosilla, del caso Audios. Tuve 33.000 vistas. 33.000 visitas. O sea, ¿qué quiere la gente? Son unos chismosos. Les gusta el estiércol, la mugre. Pero si yo pongo un video que dice la, la humildad infinita de nuestro Señor Jesús Cristo, y por asomo, yo sabía eso. No es que yo esté enojado, yo lo espero porque los conozco. Conozco el comportamiento del público de YouTube. Es así. Y también con respecto a lo que es esto. Este es un libro que voy a leer ahora. Este es un libro. Conversión y apostasía, Big Left. Ahí me carga como salgo. Yo era mucho más buen mozo que esta hueá. Una foto. Pero yo nunca he coleccionado fotos de mí mismo. Nunca he sido un tipo pretencioso y vanidoso. Nunca. Andaba siempre vestido de forma desastrada. Mi madre me tenía que llevar de una oreja al negocio este que se llamaba Paltas, que me hablaba un amigo ahí. Paltas, que estaba ahí al llegar a Ricardo Lyon por Providencia, antes de que existiera la nueva Providencia o antigua 11 de septiembre, antes de eso. Mi madre me llevaba de una oreja. Yo me sacaba en el mostrador mis blue jeans que ya estaban hechos peures y decía, wow, me ponía algo nuevo. Decía, wow, increíble. Entonces, nunca he coleccionado fotos. Ahí está la foto, sí, de mi padre, de mi madre, y ahí cuando hicimos la primera comunión con mi hermanita. Este libro ha sido un problema. Yo lo escribí, lo dejé ahí, y mi hijo Juan Sebastián Izquierdo Almarza, que escribe libros estupendos, más bien teóricos, me dijo, esto es un testimonio de la época, hay que publicarlo. Hice un lanzamiento en septiembre, publicamos el libro, se ha vendido, pero, wow,
Acá está, aquí se compra el libro. Aquí está el dato. Preventas@gmail.com. Yo quiero que se venda y que se agote la edición y que no se vuelva a editar nunca más. Porque este libro ha significado para mí el alejamiento de los amigos. Porque había leído yo en mi juventud, cuando andaba viajando a dedo, pidiendo autostop o aventones por Europa, leía a Nietzsche y Nietzsche decía que el género de las autobiografías es un género hipócrita, porque siempre están ocultando algo malo y planteando todo bueno, sobre todo los famosos. Yo quedé con esa idea, pero después me llegó un libro de un amigo que me prestó ese libro que se llama Yo necesito amor, de Klaus Kinski, el mejor actor de cine de toda la historia del cine. Klaus Kinski, que hizo unas películas extraordinarias de cine arte con el señor Herzog. Herzog. Y Herzog tenía que dominarlo porque el tipo era tremendo. Bueno, y él tiene un libro que se llama Yo necesito amor, un libro grueso, que cuenta toda su vida, y queda mal. El tipo queda mal. Dije, este es la única autobiografía donde el tipo queda mal. Y yo escribí esto, y aquí quedó mal. Conversión y apostasía quedó mal. Tanto así que los amigos se me alejan, toman distancia, ya no están tan cercanos a mí. Porque los que han leído el libro quedan con un rechazo hacia mi persona. Porque yo quedo mal en el libro. Porque no quise hacer una biografía selectiva, sino que hice una autobiografía como es la realidad, hasta sus más íntimos e impúdicos detalles. Y salió este engendro que me hace perder a los amigos, porque la gente rechaza al pecador, y esta es una confesión de pecado. Y quedan algunos ejemplares, yo quiero que se vendan y que no se publique nunca más. Conversión y apostasía. De partida la foto horrible, es que no tengo más fotos, horrible, etcétera. Entonces, voy a leerles un capítulo. Bueno, Klaus Kinski, entre paréntesis, está Nosferatu, la película mira, Wojciech es una película extraordinaria, donde se filma en cámara lenta. Una vez, lo filmó una sola vez, y la niña que era una filmación en Wojciech de un asesinato pasional. Entonces Klaus Kinski era el que estaba con la pasión y hacía o sea, comienza esto con una música muy extraña de fondo, y él está con el puñal y le hace, y pone la cara y va y con la cámara lenta y le hace una puñalada y otra puñalada y otra puñalada, y la niña quedó en estado de shock. Lo cuenta en su autobiografía, quedó en estado de shock y no pudo repetirse la escena porque él descargó en esa escena una sola vez. Venían de filmar Nosferatu en Transilvania precisamente, y después fueron a esa zona que hay unos pueblos antiguos, y ahí está Wojciech. Una actuación extraordinaria. El asesinato pasional como un motivo de las artes plásticas, escénicas, fílmicas, y termina finalmente con una música tan, tarán, 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 la, 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 la. Es una película wow. Después está Fitzcarraldo. Y a mí me decía Cristian, mi amigo Cristian Barque, me decía, tú eres un Fitzcarraldo. Fitzcarraldo, ¿qué es lo que quería hacer? Llevar la ópera a Iquitos, a la Amazonía. Él iba a ver a la ópera a Recife, y después volvía y quería llevar la ópera a Iquitos, y todo eso es Fitzcarraldo. Y yo, en el fondo, me identifico con Fitzcarraldo porque yo quería siempre hacer
trabajos epopélicos en lugares donde se encuentra pura gente de campo y quería hacer siempre cosas delirantes, poéticas, en lugares donde no existe esa poesía. Llevar la cultura más excelsa de la ciudad europea a un lugar salvaje. Ese es Fitzcarraldo. Y está Aguirre, la cólera de Dios. Aguirre o la cólera de Dios de Werner Herzog. Tienen que verlo, por favor. Aguirre, la cólera de Dios. Que es cómo los alemanes ven a los españoles en la conquista. Esa locura, ese frenesí. Ese Aguirre es uno que se independizó del rey y se fue por el Orinoco. Descubrió había un río que conectaba el Amazonas con el Orinoco y recorrió todo eso y quedó solo. Bueno, es extraordinario. ¿Qué otra más? No voy a perdonarme que se me queden en el tintero porque debería haberlas anotado antes de hablar. Además que no estaba programado hablar de Klaus Kinski en esta cuestión. Pero eso es, el libro Yo necesito amor, búsquenlo, extraordinario. Él cuenta cuando en las finales de la Segunda Guerra Mundial le pusieron un casco alemán, porque estaba en la época de Hitler, y el tipo lo mandaron al frente del oeste y empezaba a sentir bombas por todos lados y había un cráter de una bomba, se metió en el cráter hasta que llegaron los ingleses y lo pincharon con las bayonetas y estaba vivo y ahí lo llevaron preso y quería volver a su patria, pero no podía volver. Los únicos que volvían eran los enfermos. Entonces él se dedicó a comer caca y a estar desnudo en el aire en el invierno para que se enfermara y no se enfermaba nunca. Finalmente cumplió su estadía en la prisión militar en Inglaterra y llegó a ver a su mamacita y había sido destruida su casa y su madre y había sido muerta por la aviación americana, etcétera. Y cuenta tanta aventura, tanto sexo. Impresionante. Bueno, voy a leerles un trozo del libro que es un trozo, es un trozo donde no quedó mal. Entonces voy a leerlo por, aquí no hay problemas de ese tipo, de quedar mal. Se llama Escupiendo a un acorazado invencible. Comienzo. Cuando comencé mi camino por el ateísmo en el verano de 1978, la verdad no se mostraba ni rígida ni estática. Danzaba frente a mis ojos atónitos, perplejos, como una bailarina balinesa, con múltiples brazos, pies, cabezas y vientres. Sin embargo, esta libertad no podía durar mucho. Cualquier libertad extrema no puede durar mucho. Una experiencia individual de ausencia de doctrina y de vacío de certezas, de una visión de mundo, se acaba pronto. La persona necesita tener una visión estable del mundo y las diferentes doctrinas imperantes en su atormentada cabeza compiten por conquistarla y anular toda disidencia. O sea, hay una competencia al interior del ser humano cuando ha perdido una certeza, una visión de mundo como era el catolicismo, está en una vacío que tiene que ser llenado con otra cosa. El hombre es un vaso que tiene que estar lleno de algo. Si no está lleno de Dios y de Jesús, va a estar lleno de alguna otra cosa. Sin quererlo, vivía el ateísmo temerario de quien vive sin certezas, el ateísmo existencialista, el de Jean-Paul Sartre, el de Albert Camus, de la nada, de la náusea, sin una estructura explicativa del mundo, absorto en la percepción de los fenómenos puros y en la soledad más radical, como alguien que va
por un desierto sin brújula y sin agua, con la única certeza de la duda. La única certeza que tenía era la duda, en un desierto sin cantimplora, sin brújula. No podía continuar así. Algo reemplazaría a mi creencia, a mi fe muerta. Había muerto Dios en mí. De creyente fervoroso me había vuelto ateo. Y el ateísmo lo estaba viviendo de forma existencial, como una náusea, como un vacío, un sinsentido, como la literatura de Cioran, como la literatura de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus. Algo reemplazaría mi creencia, a mi fe muerta. Algo reemplazaría a esa comunidad jerárquica que fue la iglesia en mí, muerta también al desaparecer la fe. Buscaba también una comunidad, pertenecer a algo grande. El marxismo reemplazaría al cristianismo y mis nuevos amigos que pertenecían a las organizaciones jerárquicas revolucionarias del marxismo-leninismo militante de aquellos años, de los finales de la década del 70, a los partidos en lucha clandestina. Ellos reemplazarían a la iglesia. Así que me puse enfrente de mi escritorio los libros de Marx y Lenin para que, mirando sus lomos, supiera que era mi deber leerlos y no solamente leerlos, sino que creerlos, volver a una fe, pero esta vez a una fe atea. Chile, como parte de la sufrida Hispanoamérica, vivía los procesos políticos a destiempo, atrasado por décadas de los países que habían experimentado revoluciones como Alemania y Hungría, saliendo de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, los espartaquistas; en Hungría, Béla Kun. O la misma España que vivió su propia, la España que vivió su propia unidad popular en la década, al comienzo de la década del 30, la famosa República, y su propio Pinochet, que fue don Francisco Franco, en los años 30. Aquí, la ola de la historia demoraba en atravesar el Atlántico. En el mundo, el marxismo iniciaba su última arremetida. Las dos superpotencias vivían con el dedo en el gatillo. El gatillo estaba en su máxima tensión. En Hispanoamérica, a la Revolución cubana ahora se sumaba la reciente de Nicaragua, que emanaba un aroma a frescura, y era evidente que caerían detrás como piezas de un dominó El Salvador y Guatemala. El Islam iniciaba una guerra santa contra Occidente, y en las noticias se veía la revolución de Irán, la revolución iraní el mismo año, y la humillación de Estados Unidos, con el suceso de la toma de la embajada en Teherán y el fracaso de los Marines. El feminismo se propagaba en los países del tercer mundo. Surgía una nueva forma de ver el mundo, que también fue una nueva política, el ecologismo. ¿Cómo podía marginarme de tanto acontecimiento? Ahora, de tanto acontecimiento, tenía solamente 19 años. Ahora el individuo pertenece a una causa nacional y mundial, en la que puede encontrar el añorado espíritu comunitario y fraternal, y así suprimir su soledad y su falta de sentido en la vida, consagrándose a esta magna utopía.
había iniciado la lectura de El Manifiesto del Partido Comunista, escrito en 1848 por Marx y Engels, La Comuna de París y el tomo del Capital de Karl Marx, El Estado y la Revolución de Lenin, etc. Todo guiado por un erudito del marxismo que prestaba su casa en la Comuna de la Reina para reuniones de estudio. Eran reuniones serias de estudio. Paralelamente, me relacionaba con izquierdistas poco cultos y más activistas en una parroquia de Peñalolén. Era irónico que tuviera que frecuentar las parroquias ahora que odiaba el catolicismo y era un ateo convencido. Lo que pasa es que los lugares de la iglesia eran apropiados para hacer actividades subversivas, porque habitualmente los agentes de la dictadura no ingresaban al interior de los templos y muchos sacerdotes ya no creían en el Cristo real, sino eran más partidarios de Marx. Se aproximaba el 1 de mayo de 1979. La reunión era para discutir la pauta a seguir para las acciones de ese día. Había que planificar ese día. Era vital que todos se plegaran a la manifestación porque del número de los participantes dependía el éxito. Había que considerar que Pinochet tenía una sorpresa para todos los trabajadores ese día. Pinochet había estado presionado durante el año anterior, en 1978, por la sindical norteamericana, la agrupación de sindicatos norteamericanos, para que hiciera un código del trabajo nuevo, y eso lo había redactado don José Piñera y estaba listo para ser proclamado este nuevo código de trabajo que rige hasta el día de hoy. El código laboral. Unos se encargarían de los panfletos, otros del lienzo. No hubo ni panfletos ni lienzos. Deberíamos tratar de llegar lo más cerca de la Plaza Almagro, lugar de la convocatoria, porque se intentaría hacer una concentración paralela a la del tirano. Esto lo pongo con comillas, tirano. Nos reuniríamos en el Parque Bustamante porque ahí estaría más protegido, más escondido. Concretamente la estación Parque Bustamante del metro. Habló el líder Guido Girardi. Somos 24. Bueno, los quiero a todos ese día a las 10 de la mañana. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Habló el líder. Así hablaba el líder. Es preciso alcanzar un orden racional donde se termine con el caos del capitalismo. Es necesario arrancar de las manos privadas los medios de producción, que por esencia son sociales. Los medios de producción son para lo social y debemos devolverle su naturaleza. Debemos, compañeros, entender lo que son las estructuras determinantes y las estructuras dominantes y los modos de alternancia de las diferentes estructuras. Distinguir entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, compañeros. Debemos diferenciar entre la insurrección de masas y la guerra popular prolongada, compañeros. La cúpula partidaria, distinguir la cúpula partidaria, el comité central, la correlación de fuerzas, los cuadros militantes, la estrategia y la táctica, la teoría y la práctica, la praxis, compañero, la praxis, que ahora está tan de boga en el sínodo de la sinodalidad dentro de la Iglesia Católica. El imperialismo, el colonialismo, la lucha de clases, el capital monopólico, todos son conceptos que debemos dominar. La burguesía subordinada, la pequeña burguesía,
las historias de los diferentes frentes de liberación nacional, que yo les llamaría frentes de esclavitud nacional. La historia de las cruentas insurrecciones de todos los tiempos y en todos los lugares donde han habido sociedades divididas en clases antagónicas. Y comenzó a hablar del Che Guevara y cómo había muerto el Che Guevara por una traición, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el 1 de mayo de 1979 y llegué al punto de encuentro a la hora convenida, pero no había nadie. Me dije a mí mismo, debe ser la impuntualidad chilena típica. Y apelando a la paciencia, caminaba de un lado a otro sin sentir temor alguno. Lo que sí sentía era ansiedad por entrar en combate, por mi bautismo de fuego. Los minutos pasaban y no aparecía nadie. Miraba el reloj, ya habían transcurrido 25 minutos y nada. A los 40 minutos apareció uno de los que estaba en la reunión de la parroquia de Peñalolén. Era un feligrés de la parroquia de expresión bondadosa, un rostro de paz estúpida, típica de los católicos de la teología de la liberación. Recuerdo cuando fui por motivos políticos a una reunión de sacerdotes revolucionarios y todos, absolutamente todos, tenían esa expresión de bondad huevona, afectada, de extrema afabilidad buenista. Bueno, volviendo al día, ya no podíamos seguir esperando a los revolucionarios impuntuales, o más bien dicho, cobardes. Después supe que el líder Girardi, con el tiempo, nunca iba a las manifestaciones. Era un cura gatica, predica y no practica. Un padre araya, nos embarca a todos y se queda en la playa. Otro era ese que fundó el MAS, el Movimiento de Acción Socialista de Concepción. ¿Cómo se llamaba ese estúpido? Que me contaba un amigo que él participó en las luchas callejeras en Concepción y este hombre llegó a ser senador, ese hombre. Uno que se metía la mano al poto y se olía después de aquí, en plenas cámaras. Y después le tiraba unas monedas a Piñera, así, una envidia, un odio a Piñera, le tiraba unas monedas. Era candidato a presidente, fue candidato presidencial. Ese huevón mandaba a la gente y él se quedaba atrás, como Ho Chi Minh, como, qué sé yo. Iniciamos nuestra caminata, los dos, por la Alameda, y el espectáculo era aterrador. Había decenas de carabineros de las fuerzas especiales, con sus trajes de guerra, escudos, cascos y carros blindados. Piquetes de a 10 en cada esquina, los lanzaagua y los fusiles lacrimógenos. El gobierno ahora estaba preparado, ya que el año anterior había sido tomado por sorpresa, por la inesperada movilización que narré más arriba como mi primera manifestación. Ahí cuento esa manifestación que había ido el año anterior, el año 78. El 1 de mayo encontramos a los carabineros con su gorro normal, totalmente desprevenidos ante una manifestación que era inmensa y profundamente pacífica. Lo único que hacíamos era gritar. Ya, y que nos refugiamos en la iglesia de San Francisco. Esa fue la primera manifestación del año 78 y después estuve en varias manifestaciones del 78 y esta era una de las, sería como la quinta manifestación que estaba asistiendo. El gobierno entonces se había preparado para este 1 de mayo, porque llevó a fuerzas especiales que no habían sido convocadas nunca desde el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, nunca habían llegado las fuerzas especiales. Era la primera vez que estaban debutando. Pero lo peor de todo, este panorama sombrío, era que no se veía a nadie caminar por ahí. No había manifestantes.
Pasamos caminando como dos ciudadanos normales por frente del lugar donde se encontraba el tirano con toda su gente. Podíamos escuchar los aplausos y la canción nacional del inicio de la ceremonia. Como siempre sucedía desde mi más tierna infancia, al escuchar esos sones marciales de la canción nacional, se me humedecieron los ojos de emoción. Siempre fui un patriotero y sentía una afinidad afectiva con los uniformados en posición de firmes, alineados frente al recinto del edificio Diego Portales. Continuamos caminando por la Alameda y a partir de la iglesia de San Francisco, el número de transeúntes era visiblemente anormal. Era evidente que todo ese gentío no era el que normalmente transitaba por esta avenida en un día festivo y nublado y apagado. Toda la ciudad estaba tranquila. El 1 de mayo, todos relajados. Se notaba que eran peatones con intenciones de protesta, disimulando de diversas formas su motivación agitadora, hasta que comenzaron a gritarse las consignas que solo los carabineros las escuchaban, porque no había nadie en las calles, solo nosotros. Y se armó la grande. Los grupos se dispersaban y volvían a reunirse una y otra vez, perseguidos por carabineros corriendo a todo dar. En un momento llegaron refuerzos y todos se dispersaron y todos eran perseguidos. Había más policías que manifestantes. Corríamos a todo lo que nos daban las piernas y detrás de nosotros corrían una veintena de pacos con su oficial, que, sin advertirlo, se había adelantado a sus subordinados. Tanto era su empeño por alcanzar al grupo rebelde, que terminó en medio de nosotros. Y no faltó el que le hizo una zancadilla que lo dejó en el suelo a merced de las patadas. Pero el oficial sacó su pistola y nos apuntaba girando en círculos, hasta que llegaron sus subordinados y se armó la batahola. A correr, que ahora los pacos están picados. Nos internamos corriendo por la calle San Diego. Al llegar a la altura de la Plaza Almagro, nos encontramos con un destacamento de policía que venía en sentido contrario para encerrarnos. Tropas frescas, deseosas de darnos de palos. Aquí nos fregamos, pensé. Efectivamente, no dieron tregua y se dedicaron a la marcación al hombre. Y cada paco buscó a su corderito, y los lumazos eran tan rápidos y enérgicos que se sentían como proyectiles. Con ellos venía un bus blindado y ahí tuve que entrar en medio del apaleo. En el interior del bus, los pacos gritaban y golpeaban las cabezas y los respaldos de los asientos. ¡Ya, upelientos reculiaos! ¡Quédense quietecitos! Íbamos en cuclillas, en la actitud más mansa que podíamos asumir. Pero igual caían las descargas sobre las cabezas. Me imaginaba que todo esto iba a acabar pronto. Eso es lo que yo esperaba. Una vez en la comisaría, nos devolverían a nuestras casas. Me aguantaba fácilmente estos dolores, con la ilusión de que regresaría pronto a mi hogar. Pero no fue así. Al bajar del bus, nos esperaban más de medio centenar de pacos rodeados
ordenados en dos filas. Una fila y otra fila, y entre medio de las dos filas, un corredor. Ordenados en dos filas, medio centenar de pacos, una frente a la otra, un túnel humano que iba desde la puerta del bus hasta un recinto interior parecido a un patio de cárcel en la sexta comisaría. Allí los detenidos debían soportar patadas, puntapiés, lumazos, culatazos, mientras uno iba pasando por este túnel hasta llegar al patio interior, donde podíamos descansar. ¿Descansar? ¿Descansar? No, pues allá adentro un Paco hacía sonar el seguro de su ametralladora, gritando: ¡Upelientos conchas de su madre! ¡Los voy a matar a todos! Y apuntaba a las cabezas con delirante odio. Por detrás fue ingresando otro contingente, superior en número a nosotros, y siguió el festín de golpes de lumazos. No faltó el manifestante suicida, que era un hombre de edad, de unos 50 años, que gritó: ¡Viva Salvador Allende! Lo molieron a palos. Enseguida vino el adoctrinamiento forzado. Perdón. Entonces vino el adoctrinamiento forzado, que consistía en que los detenidos debían ponerse de rodillas, con las manos atrás de la nuca, en largas filas. Unos potentes parlantes transmitían el discurso del ministro de Trabajo, José Piñera, que hablaba de la inspiración cristiana, del humanismo cristiano del gobierno. Al rato, harto rato después, habló Pinochet. Estábamos todos arrodillados con las manos en la nuca. Y el Paco de la ametralladora, el más fervoroso, gritó con energía: ¡Escuchen, upelientos reculeados! ¡Escuchen al papi! ¡Maricones! Y subió el volumen al máximo de los dos grandes parlantes. En los parlantes chirriaba la voz enérgica del tirano. Algunos se desplomaban de agotamiento y aún así los pacos los trituraban a palos. Debían volver a ponerse hincados con las manos en la nuca. Y ¡ay! Del que se agote y suelte las manos de la nuca. Había un castigo especial para los débiles, para los subalimentados. El teniente pasaba por delante y por detrás de las filas, con un caminar parsimonioso, exhibiendo un aparato largo y flexible, de plomo forrado en cuero, con el que daba chicotazos a las manos que se soltaban de la nuca. Seguíamos arrodillados y él ponía su bototo en las espaldas y nos empujaba con fuerza, lo que llevaba a que todos se estrellaran con el rostro en el pavimento. Conmigo no le resultó, porque mi espalda antes de llegar al suelo se incorporaba como un muñeco porfiado, rebotando a su posición normal de arrodillado con las manos atrás en la nuca. Habían caído todos, menos yo. El teniente se me acercó con arrogancia para preguntarme cuál era la razón de tanta resistencia. En ese segundo pensé en varias respuestas posibles, y la astucia veloz, lo que yo pensé que era una astucia veloz, me señaló la mejor respuesta. Le dije: es porque rezo a Dios todos los días. Fue perfecta. El teniente se desarmó y perdió agresividad.
quizás por un respeto a los creyentes. Fui el único que no probó el aparato de plomo forrado en el mentón. Le había mentido, porque yo no rezaba, ni siquiera creía en la existencia de Dios. Había abandonado esa costumbre hacía 2 años. Pinochet hablaba y hablaba mientras mis rodillas, mi espalda, mis brazos, mis manos y mi cuello colapsaban de dolor. Pensaba que después del discurso podríamos descansar y se acabaría todo. Ilusión, gran ilusión. Pinochet acabó su discurso y cuando terminó la música de la orquesta militar en la radio, comenzaron unos gritos como los que hacen los guasos cuando acarrean el ganado. ¡Wala, wala, 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 guay! ¡Wi fayayay! Y se derramó la lava del volcán de los Apaleos. Una metralla de golpes, más fuerte que todas las anteriores, pero más breve. En todo caso, cometí un error, creo que no lo menciona aquí en el libro, pero cometí un error al decir que yo rezaba, porque eso el teniente me vio como un posible líder de los cristianos por el socialismo, de los cristianos de la teología de la liberación, y me envió a que me fichara la DICOMCAR, y ahí pasé a ser fichado. No sé si lo cuento, vamos a ver. Cuando acabó este infierno, todos nos sentamos en el suelo con los brazos en las rodillas. Luego llegó un teniente que se puso a dar órdenes. Hacer tiburones, hacer flexiones de brazos, abdominales, y al primero que se canse, le sacamos la cresta. Todos nos esforzábamos para no ser el primero en agotarse. Los manifestantes jamás se habrían imaginado que podían llegar a ese tremendo rendimiento físico. Quizás 3 o 4 veces más ¿qué estoy diciendo? 10 veces más que en las clases de educación física de la escuela. Esto siguió hasta las 6 de la tarde y solo a esa hora nos sentamos en el patio a darnos el más profundo descanso de toda nuestra vida. No mencioné entonces que fui fichado por la DICOMCAR, no lo mencioné en el libro. Nos subieron a un bus blindado que viajó durante un tiempo interminable, por barrios pobres, por enormes planicies sin árboles. Llegamos a un recinto donde había perros policiales, ametralladoras empotradas con trípodes, torres de vigilancia y un galpón grande. Luego de 3 horas de estar de pie, formados frente a la bandera chilena, en el frío de la noche, se procedió a dejarnos en paz dentro del extenso y lúgubre galpón, que tenía un retrete y un lavatorio. No había ni colchones ni frazadas. Lo helado del suelo se intentaba calmar con el calor del cuerpo del vecino, abrazándonos. Pero el frío traspasaba los huesos y los músculos adoloridos como nunca y ni antes ni nunca más en la vida. A media hora de estar de lado, a media hora de estar tratando de dormir de lado, la cadera, el hueso de la cadera, comenzaba a doler intensamente por la falta de colchón, a un suelo frío y duro. En el momento preciso en que uno empezaba a dormir, el vecino hacía lo mismo y se ponía a roncar, con esos ronquidos terroríficos. El hedor de todos los pies o de la letrina sin asearse, la orina derramada lejos del orificio,
formaba charcos vaporosos que invadía como una neblina todo el ambiente, hasta el último rincón. Estas emanaciones espesas no dejaban la nariz en paz. El retrete era insuficiente para los 370 detenidos, pero nos llegaban regalos de nuestros familiares al día siguiente. Llegaron regalos de nuestros familiares y comíamos rico con estos regaloneos llegados del exterior. Fueron así 3 días, pero llegaron al día siguiente los colchones y las frazadas. Una mañana, sorpresivamente, nos pasaron ropa limpia que los familiares nos habían enviado. Ahora podíamos ducharnos, lavar nuestras ropas y el pelo. Teníamos que ir a declarar a los tribunales. Aquí no he contado cómo durante esos 3 días las conversaciones eran intensas. Todos hablaban con todos, contando su vida, contando sus pensamientos. Era una intensidad, eran jóvenes. La mayoría, había algunos de edad, diría que un 10% eran de edad, los demás eran todos jóvenes. Y todos jóvenes muy intensos, muy apasionados. Ahí los tiempos de espera. Entonces, después de 3 días vinieron los tribunales. Nos arreglamos, nos acicalamos, nos convidaron a otros baños. Esto era en la escuela de carabineros. Y entonces llegamos a los tribunales. Ahí los tiempos de espera son de horas, como siempre sucede en estos casos. Es divertido pensar en lo legalista que son los chilenos. Incluso en dictadura necesitan dar justificaciones legales a estas detenciones. Estábamos en estado de sitio. Mi padre, cercano a los 80 años. Mi padre se presentó en el edificio y un guardia gritó mi nombre. Luego me condujeron a una sala vacía en los tribunales, una sala elegante y vacía, amplia. Mi padre recién había cumplido 80 años y al verme perdió la calma. Enojado me retó así. Así me dijo: has estado haciendo puras huevadas. Ahora te metes con gente peligrosa que está recontrafichada. Los tienen a todos identificados. Saben que se reunieron en la parroquia San José. Mira, yo podría hacer algo para que te saquen, pero no lo voy a hacer, porque a ti te faltó el servicio militar. Te ha faltado más dureza en la vida. Estaba tan alterado que no me dejó hablar. No hablé nada. Ni me preguntó cómo estaba, ni qué sentías. Nada. La verdad, me dejó bastante mal la visita de mi padre. Ahora quedaba la otra lata, que era prestar declaración ante el actuario. El procedimiento era decir una buena mentira y declararse inocente. Pero yo no hice caso, sino que conté toda la verdad. El actuario, asustado con esta declaración sincera, la única, suspendió el tecleo de la máquina de escribir, me miró por encima de los anteojos y me dijo con tono paternal: usted no puede decir esto. Si declara que fue a la calle ese día para gritar contra el gobierno, le pueden aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que puede llegar hasta los 501 días de prisión. No se olvide que estamos en estado de sitio. Me quedé pensando y le hice caso. Había que mentir y cambié mi relato. Luego de horas de esta diligencia personal de 370 detenidos, a la salida del recinto había muchos periodistas extranjeros tomando fotos y películas. Era noticia mundial cómo se había celebrado el 1 de mayo en la capital de la dictadura y de la tiranía más cruenta de ese momento.
Al subir al furgón blindado de gendarmería, todos saludamos con el puño en alto. Hacer este saludo del puño en alto por primera vez era algo excitante, muy viril. El puño es como el corazón enarbolado, como que enarbola uno el corazón, que se muestra contra el poder del capital y del Estado represivo. Adentro del furgón viajamos a la penitenciaría. El viaje a la penitenciaría fue emocionante, porque el furgón tenía unas ventanillas enrejadas y a través de ellas gritábamos consignas a los transeúntes. Después de 3 días encerrado, esto de gritar y gritar por la ventanilla enrejada era lo más poético que podía existir. Era como un sueño. Es tan difícil describir el fervor revolucionario que se sentía. El furgón se detenía en las luces rojas con más brusquedad. Nosotros íbamos atrás en el furgón solos y adelante iban los funcionarios de gendarmería que nos escuchaban. Entonces, al llegar a las luces rojas, frenaban bruscamente y nosotros nos caíamos y nos golpeábamos. Entonces, el furgón se detenía en las luces rojas con mucha brusquedad para que los gritones nos cayéramos y golpeáramos. Pero nada podía quitarnos el entusiasmo de corear: el pueblo unido jamás será vencido. Al entrar en la penitenciaría, tuvimos que pasar por los procedimientos de rigor. Cuando ingresábamos al patio principal, retumbó en las paredes el vigoroso canto de la Internacional, cantado por los políticos, por los presos políticos, que llevaban tiempo en esta cárcel, castigados por la ley de control de armas y por hechos armados. Arriba los pobres del mundo. Na 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 na. Ahí. Ellos nos recibían con emoción cantando a lo lejos. Se ponía la carne de gallina al ver a esos luchadores alineados y con el puño en alto y con las venas de los cuellos hinchadas, recitando: arriba los pobres del mundo. Era la noche y la mística que se sentía en la atmósfera que hacía reflexionar sobre este momento irrepetible y sobre la extraña paradoja que se daba. Era la cárcel, pero estar ahí resultaba mejor que afuera. Repito, era la cárcel, pero estar ahí resultaba mejor que afuera, porque ahí había épica, fraternidad y una finalidad, un sentido de la vida. Ellos habían soportado la tortura, las celdas de castigo, habían ejecutado huelgas de hambre, habían tenido una dura convivencia con los presos comunes y cuántas cosas más, pero habían ido subiendo cada día de nivel, en cada momento iban subiendo de nivel de mejor estar a partir de la lucha que ejecutaban ellos en el interior y del apoyo internacional de las ONG y del apoyo internacional de toda la Europa y de Estados Unidos y de la Unión Soviética y de todos los países del este de Europa, o sea, y de México y de todo, o sea, todo el mundo en contra de Pinochet, por lo tanto presionaban. La organización política a la que pertenecían los presos era calificada de guerrilla urbana por unos y terrorista por otros. Una organización que soportó la casi totalidad de la represión y persecución del aparato contrainsurgente en los años de tranquila convivencia nacional, 74, 75, 76, 77, 78, cuando las masas se habían replegado por completo como consecuencia del golpe militar. El único grupo insurgente
que contraatacó a principios de los 80, colocando bombas en lugares de diversión, asaltando bancos y asesinando a guardias, a carabineros, quemando gente inocente, me refiero al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Los presos políticos se turnaban para desplegar sus dotes oratorias. Todos eran excelentes oradores y todos tenían el mismo bigote que usaba su supremo líder muerto en combate, Miguel Enríquez. Oradores veloces, como metralletas, enérgicos, iluminados con su fanática emoción. Era imposible distraerse frente a estos titanes que no bajaban la guardia en ningún instante. Las condiciones de vida eran muy buenas. Tenían su propia biblioteca, que era una celda completa donde siempre había más de alguien estudiando la literatura marxista-leninista. Nunca había visto este tipo de libros de práctica marxista, en que se hablaba de cómo establecer células de combate, células de combatientes, de la estrategia insurreccional en las poblaciones, en los sindicatos, guías, manuales de acción en las universidades, sobre cómo infiltrar a los partidos socialdemócratas y de la derecha, hasta cómo fabricar diferentes armas y bombas. En la mañana y en la tarde se practicaba ejercicio intenso hasta sudar. Hasta, ¿para qué? Como decían los compañeros presos políticos, para endurecer las mentes y el cuerpo. Les llegaban provisiones desde fuera. Las enviaban una agrupación de familiares y a una ONG alemana. Ellos se cocinaban y organizadamente se distribuían las tareas de aseo y orden. Tenían un taller artesanal, porque vendiendo sus trabajos se costeaban algunos gastos. El constante afán de endurecerse los llevaba a medirse con los reos comunes en campeonatos de fútbol. La cancha no era un terreno neutral, ni tampoco el árbitro, lo que significaba que el juego muchas veces se transformaba en batalla campal. A nosotros nos seguían llegando regalos desde el exterior. En nuestras familias, eran nuestras familias, enviando exquisiteces, como pollos a las brasas con papas fritas, tortas, panes amasados, pescados ahumados, mayonesa, bebidas gaseosas y un largo etcétera. Un día, por curiosidad, me acerqué a las ollas de comida para los reos comunes y no pude tragarla. Nunca me había sentido tan gratamente acompañado y nunca había tenido tanta comunicación. Lamentaba no tener una grabadora para registrar los relatos de vidas completas. Es que los prisioneros que habían caído en la manifestación eran seres genuinos, que habían acudido a la calle con sincero idealismo, estudiantes y obreros cesantes, todos jóvenes, la mayoría. ¡Qué cantidad de historias! Disfrutaba de las narraciones de sus vidas completas. Los había muy pobres, otros de clase media modesta, otros buenos para la guitarra o para las payas, otros filósofos amateur, filósofos charlatanes. En fin, todos eran personajes con un corazón de dinamita. Lo repito, todos eran personajes con un corazón de dinamita. Quedaba muy claro que, en aquel tiempo, los que salían a protestar eran valientes y seres singulares. Había una suerte de selección natural de la calidad humana del manifestante. Absolutamente contrario a lo que pasa hoy día, en los años después del estallido social, donde los que salen a protestar
Son seres abyectos, cobardes y de la peor ralea. Llegó el día en que se autorizó la visita de los familiares y fue una gran aglomeración, aunque todo era organizado por grupos. Las que no podían faltar eran las madres. De todas maneras, las visitantes venían convencidas de que sus hijos estaban viviendo una gran desgracia. Pero la realidad era que estábamos teniendo un curso de marxismo y de guerrilla urbana completamente gratuito, financiado por el Ministerio del Interior. Repito, las visitantes, nuestras madres, sobre todo, venían convencidas de que sus hijos estaban viviendo una gran desgracia, pero la realidad era que estábamos teniendo un curso de marxismo y de guerrilla urbana completamente gratuito, financiado por el Ministerio del Interior. Nada más que por esta circunstancia, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, engordó un buen poco de los que estábamos ahí. Nos visitaban los políticos de la época, que estaban sin trabajo por la dictadura feroz. Recibíamos breves discursos de aliento de ellos. Y también nos visitaban los dirigentes sindicales, como Rodolfo Seguel y el gran Clotario Blest. Este último era un personaje muy particular, con cabello largo y canoso, y barba también muy larga y canosa, con su overol de obrero y su cristianismo social por el que había luchado durante 40 años. Era un viejo vital que nos daba la mano con energía y nos sonreía a cada uno, nos miraba a los ojos y nos sonreía como un iluminado espiritual. Este famoso Clotario Blest, que los discípulos de mi padre lo habían secuestrado en el famoso caso, ¿cómo se llamaba ese caso? Se me olvida. En el gobierno de González Videla. Debo añadir que durante la, comillas, sanguinaria dictadura, cierre de comillas, los kioscos de diarios estaban plagados de panfletos, pasquines, revistas y diarios de izquierda. Había funciones de teatro donde se burlaban de las autoridades. Las universidades estaban repletas, repletas, repletas de proselitistas y activistas violentos, de barricadas y bombas Molotov durante los años 80, los años que siguieron a continuación de los hechos que estoy narrando. Los abogados de izquierda entraban en el poder judicial para irlo tomando poco a poco. Los gremios y los sindicatos bullían de politiquería mientras los gremialistas consideraban la política de la calle y de los cuerpos intermedios como algo sucio e indigno. Repito, los gremios y los sindicatos bullían de politiquería mientras los gremialistas, dirigidos por Jaime Guzmán Errázuriz, consideraban la política de la calle y de los cuerpos intermedios como algo sucio e indigno. Hace poco escuché por el algoritmo de YouTube, me dieron un discurso, o sea, no, una entrevista del mentor de Jaime Guzmán, que era don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de don Arturo Alessandri Palma, que fue presidente de Chile, y en el último año dio una entrevista a los periodistas, y un periodista le preguntó algo, y él dijo, yo no hablo de política. Un presidente de la República que desprecia la política y no habla de política porque para ellos la política es algo sucio. Aquí dice, sucio e indigno. Y el gobierno militar, siguiendo los consejos de sus asesores neoliberales, más materialistas que los propios marxistas, creían que dándose prosperidad y títulos de dominio para los sin casa, para los araucanos, etcétera, iban a terminar con esa plaga ideológica. Claro, la infraestructura
económica determinaría la superestructura cultural. Puro marxismo, al estilo de Marx, obviamente, pero esto era el estilo de Hayek. Y así hablaban de la cruenta dictadura. ¿Quiénes? En los kioscos, en las radios, la radio chilena, la radio cooperativa, que todo el día estaba machacando, la radio cooperativa que era de la Iglesia Católica, machacaba y sumaba proselitismo, marxistas, social cristianos, cristianos de la teología de la liberación, cristianos de acción, cristianos demócratas cristianos, pura basura herética que podía todo el día dar su propaganda en esas radios. Y así fue como se legalizó el Partido Comunista, con la firma del mismísimo Pinochet en 1989. Perdón. El mismo Pinochet suprimió el artículo 8 que suprimía, que privaba al Partido Comunista de participar en política. 1989. Se organizó un festival y el escenario era un catre viejo arriba de 4 tambores. Había una veintena de cantautores. En la izquierda sobran los artistas. Animaba el certamen musical un personaje genial, el único judío pobre que he conocido. Era un judío pobre. Nunca lo había conocido, pero es primero y único. Se alternaban los payadores, los cantantes, las recitadas de poesía, las obras de teatro, y no podía faltar, compañeros, el análisis de la contingencia realizado por el Comité Central del MIR. Todo esto financiado por el Estado. El día se hizo corto y quedó ánimo para una siguiente jornada de jolgorio. Imagínense la capacidad creativa que había en estos jóvenes. Pero como nada es perfecto, chocábamos con la severidad de los presos antiguos, de los presos políticos por crímenes de, de sangre y por la ley de la ley de control de armas. Los miristas. Estos tipos tenían un trastorno obsesivo compulsivo, donde todo era disciplina. Se enojaron llamándonos al orden. No podía haber placer ni fiesta, y había que obedecer ciegamente a los jefes, al comité central que determinaba cómo se distribuía la comida y quiénes limpiaban los baños. El comité central que había ahí adentro. Y se debía escuchar las lecturas de marxismo práctico y teórico. La consigna era higiene y orden, y no estar inactivos. Comillas, porque el ocio llama a la depresión, compañeros. Cierre de comillas. Me quedó claro que estábamos sometidos a unas personalidades patológicas. Aquellos guerrilleros urbanos eran capaces de asesinar a cualquier persona por su obsesión utópica, por su conciencia de clases, comillas, conciencia de clases, cierre de comillas, aunque casi todos eran de clase media alta y clase media media. Esto lo escribí en 1998. Ahora recuerdo que en el año 2005, me encontré con uno de esos jóvenes maravillosos manifestantes en el centro de Santiago. Concretamente fue en la calle San Antonio. Y me dijo que se habían acogido a una pensión vitalicia de 180.000 pesos de ese año, del año 2005. Y todo ese beneficio por sufrir, comillas, sufrir tortura, cierre de comillas, en la sexta comisaría el 1 de mayo de 1979. Me contó que había muchos de los manifestantes de ese día que se acogieron a ese beneficio estatal. Era en el gobierno de la Bachelet. Imagínense,
obtener una pensión vitalicia de 180.000 pesos de esa fecha, reajustable por el IPC, para toda la vida, por haber recibido 6 horas o 5, 6 horas de apaleo. Me pregunto, ¿cuántos se meterían a que los apalearan por 6 horas? Teníamos comida a destajo y lo que sobraba no se daba a los presos comunes. Se lo llevaba el cura capellán, que era de los nuestros, como muchos gendarmes. Por eso se decía que lo más importante de todo era la labor proselitista, o como se llamaba el lenguaje técnico o teórico marxista, comillas, el trabajo de masas, cierre de comillas. Todo Chile era un campo de trabajo de masas, que dio sus frutos cuando llegó la crisis del 82. Estamos hablando que esto fue en el año 79, ya el 82 comenzó el resurgir de los movimientos de masa, y en el 83 a full, cuando se cumplían los 10 años del pronunciamiento militar, fue una gran, inmensa manifestación y comenzaron las jornadas de protesta durante esos años. Pasaron 15 días en esta rutina dinámica y se comunicó que el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Sergio Fernández, dejaría libres a todos los manifestantes, no importando las causales, porque había algunos que se le había acusado de agresión a carabineros. Era un día gris. Mi hermano mayor, que no era gerente de una importante empresa, que era gerente, perdón. Fueron 15 días y ya mi madre no me fue a buscar, fue un día que había que hacer mucho trámite. Entonces fue mi hermano mayor, que era gerente comercial de la IBM y que era de derecha, que venía llegando de unos de sus habituales viajes a los Estados Unidos para capacitación y porque le premiaban por su venta, por la venta de su equipo de venta de la IBM, y en este caso había ido a Las Vegas. El viaje de vuelta al hogar fue agridulce. Sentía una profunda pena por dejar de compartir esa cálida fraternidad con mis compañeros manifestantes, jóvenes e ingenuos. Pero sentía un alivio de abandonar la atmósfera psicótica de los presos políticos por delitos de sangre. Personas con un corazón a temperatura bajo cero, capaces de todo, seres que vivían en la mentira constante, quejándose y victimizándose. El auto subió con su elegancia por la avenida Kennedy, rumbo al hogar, en el corazón del barrio alto. Para romper el hielo, mi hermano intentó un diálogo, preguntando, yo para romper el diálogo. Para romper el hielo con mi hermano, intenté un diálogo preguntándole, ¿cómo te fue en Estados Unidos? Mi hermano respondió, la raja, weón, es otro mundo, es una weá increíble, es de otro nivel. Yo quiero decirte una cosa, empezó a sermonearme. Yo quiero decirte una cosa, y es de la que estoy 100% seguro. En un futuro cercano te vas a encontrar con una mujer que te va a provocar un zapateo hormonal y vendrán los hijos. Y weón, ¿con qué los vas a alimentar? ¿Cómo los vas a educar y vestir? ¿Te andáis puro weyando? Yo te aseguro que en este momento te vas a arrepentir, que en ese momento, estoy seguro que en ese momento, cuando estés con la mujer, con hijos, casado, te vas a arrepentir de farrearte las oportunidades que ahora tienes. Yo no entiendo todos esos libros que tú lees, ni me interesa entenderlos, porque yo vivo esta realidad y golpeó el auto, el, el auto lo golpeó con sus nudillos. Vivo esta realidad concreta, la realidad de que si no vendo, no gano. Huevón, la vida es venta,
es el mercado. Todo es vender, huevón. Y te digo que, si no tienes un título, estás cagado. Tienes que estudiar. Tú sabes que en esta familia no tenemos un abuelito millonario. Recapacita. Estás a tiempo. Esta es la historia en este libro, Conversión y Apostasía, de una experiencia de prisión. Después tuve otra experiencia que fue con los reos comunes. Es más duro, muchísimo más duro, infinitamente más duro la experiencia de estar preso con los reos comunes. En total tuve 3 detenciones, esta, 2 semanas con los reos comunes, 3 semanas, y después estuve un día detenido por una última manifestación a la que acudí porque estuve en varias manifestaciones en mi vida y de alguna manera fui punta de lanza, cabeza, vanguardia de las manifestaciones que se dieron en el año 78, las primeras. La primera, estuve ahí adelante, en la Universidad Católica, después vino la primera en la Universidad de Chile, pedagógico, cuando todavía era pedagógico de la Chile, el año 78. Después vinieron otras manifestaciones más y finalmente la última fue el año 80 y... ¿Cuándo fue la última? El año 87. Y me invitaron a ir cuando vino el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo haciendo una misa ahí en el Parque O'Higgins. Y ahí lo que hicieron fueron, llevaron en andas al padre Rafael Maroto, que era del MIR, y este también es cristiano, lo llevaban en andas todos los miristas, y ahí hicieron una cuña entre la gente que estaba orando en la misa. Eso me lo contaron, ya no fui a esa cosa que fue monstruosa, y se produjo una debacle tremenda. Ellos querían destruir el statu quo y el recogimiento y la oración que había ahí en la misa de Juan Pablo II, y lo lograron. Terminó eso en un caos. Y desde el altar Juan Pablo II gritaba: el amor es más fuerte, el amor es más fuerte. Eso fue lo que se vivió el año 87 para la visita de Juan Pablo II. Yo estuve a un pelo de ir a participar de eso. Por mis amistades, más que nada. Yo estaba alejado en ese momento. Pero por mis amistades casi estuve a un punto de estar en esa monstruosa manifestación del Parque O'Higgins cuando vino Juan Pablo II. Pero sí participé en la calle, en la Alameda, y terminé en el Cerro Santa Lucía. Fue mi última manifestación. Bueno, eso es. Narración, bendiciones, viva Cristo Rey.